¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en La Legión, Caminando entre Valientes, y pues es un honor tenerlo nuevamente. Amigo Paco. Gracias, Johnny. Pues buenas noches a cada uno que nos sintonizan aquí en La Legión. Un saludo a los de Ciudad del Carmen, a Perú, a Unión Americana y a cada uno de que nos ve en esta transmisión. Comparte el link y pues tenemos un programa especialísimo ahora. Pepe, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues gracias por invitarme nuevamente y pues esperemos que este programa sea una bendición para tu vida. Angelito. Pues buenas noches, qué bueno que se dieron su tiempo para aprender igual que nosotros y va a ser un tema de mucha bendición para todos nosotros. Pues muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Ustedes saben que hoy venimos a algo muy especial. Primero oír la palabra del Señor, alimento espiritual, pero también venimos a comernos estos ricos dulces regionales. Gracias aquí a Paquito que tuvo a bien bendecirnos hoy con estos dulces regionales. Gracias a Dios por estos ricos dulces, la verdad estamos ahora sí que escogiendo a ver cuál nos va a tocar y espero que allá donde estés pongas tu plato de botana, tu cafecito. Ahorita aquí está haciendo frío, la verdad, y se antoja un café, un dulce regional. Para los de Perú, ahí está, para que los conozcan, para los de Ciudad del Carmen, Ciudad de México, mira, son unos ricos y deliciosos dulces regionales oaxaqueños. Los menguanitos, las tortas, los garnates, las empanaditas de lechecilla y los barquillitos, ¿no, Pepe? Sí. ¿Tú cuál vas a escoger? ¿Qué va a llevar, no? Un barquillo. Bueno, pues continuamos con nuestra serie, preparándonos para la conquista, y esta noche vamos a tocar un tema muy, muy bonito, muy especial. Digo especial porque nos habló a nosotros, es muy especial para nosotros, y este tema es el tema voces. Le pusimos este nombre porque en este mundo en el que vivimos, vamos a decirlo así, este mundo globalizado, tecnológico, existen voces por todos lados, todos dan opinión de cualquier tema, de cualquier situación. Hoy en tiempo real podemos ver a una persona que está transmitiendo en China, podemos oír su voz al otro lado del mundo, podemos estar conectados, ¿no? Y hay voces por todos lados. Pero esta noche vamos a tratar el tema de voces porque queremos decirte que necesitamos aprender a oír una voz en especial. A identificar. A identificar primero y a aprender a oír, a discernir la voz de Dios. Yo sé que a veces es difícil, pero esta noche es un reto, ¿no? Un reto que podamos entender y aprender esta parte de la Escritura. ¿Nos puedes Sí, en Éxodo 32, en el versículo 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio y las tablas escritas por ambos lados. Uno de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, que gritaba a Dios a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebró el pie del monte. Fíjate qué tremenda palabra es esta. Viene descendiendo Moisés con los 10 mandamientos, la legislación que Dios hizo para su pueblo, de cómo debían vivir día con día. Y en el camino, en el descenso de este monte, del monte Sinaí, se escucha un clamor. Y viene con él su siervo, su ayudante, Josué, y él dice: oye Moisés, yo escucho ruido de guerra. Escucho alaridos de guerra. Moisés le dice: no es alarido de guerra, son voces de fiesta, son voces de júbilo, son voces de personas que están en gran fiesta. Y
ahí es donde hablamos de aprender a discernir, de aprender a saber escuchar, ¿no? A ver qué cosa es lo que pasa, ¿no? Yo creo que esto es algo muy, muy importante en nuestra vida, ¿verdad, líder Pepe? Sí, es bien importante porque aquí podemos ver en la historia de que Josué escucha una cosa, ¿sí? Escucha su experiencia, digamos, ahí mete su experiencia él, que había ido a peleas, a batallas de guerra, y él decía, es que yo escucho, o sea, la voz que él escuchaba era una voz a lo mejor de la experiencia que él tenía. Sí, sí, sí. Pero Moisés, si bien vemos, venía de estar en la presencia de Dios, bajando, de tener una intimidad con Él, pero él escucha la voz que es real, ¿no? Sí. La voz que decía, es que esa voz no es de guerra, esa voz es de cántico, de júbilo. Entonces, sí es importante que nosotros ahorita como varones, como líderes de hogar, como papá, como esposo, tenemos que aprender a escuchar la voz que realmente nos lleve a tomar decisiones correctas. Porque, por ejemplo, para dar permiso a un hijo, o sea, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y que esa voz nos diga, ¿sabes qué? Sí, dale permiso, no hay ningún problema, o no le des permiso. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, ¿no? A lo que Dios nos dice a nosotros. Porque puede ser que ese permiso cause un daño más adelante en la vida de nuestro hijo. Y las decisiones que tomemos como esposos, también tenemos que decirle al Señor, Señor, necesito que tú me hables para que yo pueda tomar esta decisión. Sí. Así es, y de aquí surge el primer punto, ¿no? ¿Cómo identificar la voz de Dios? ¿Cómo podemos identificar la voz de Dios? Hay un pasaje que nos ilustra esta parte, que nos ilustra esta manera. ¿Nos puede leer este pasaje, Angelito, por favor? En 1 de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 3 al 4, dice lo siguiente: Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel, y éste respondió: aquí estoy. Este pasaje es un pasaje muy, muy hermoso. Es cuando Dios llama a Samuel, lo escoge para el servicio, lo llama para un servicio, ¿no? Y yo quisiera que aquí el líder Pepe nos comentara un poco de su testimonio. Él tiene un testimonio muy bonito. ¿Nos puede comentar? Bueno, yo a la edad de 4 años pasé por un momento de salud muy fuerte, de la cual tuve dolores de estómago y mis papás no sabían qué hacer, de tal manera que pasó el tiempo, pero ya llegó el momento en que no se podía, ¿no?, contener ya más. Y lo que hicieron fue llevarme al hospital y dijeron, ¿sabe qué? Es que el apéndice se reventó. Y entonces ya los médicos, o sea, le dijeron a mi mamá, ¿sabes qué? Es que de 10, 1 se salva. O sea, prácticamente sabe que vaya preparando las cosas porque difícilmente, así como viene su hijo, va a sanar. De tal manera que mis papás buscaron una respuesta fuera del hospital y empezaron a ir a diferentes lugares, hasta consultaron a un brujo. De tal manera que con algunas situaciones que le habían dicho a mi mamá, y ella fue y consultó al brujo, consultó iglesias, y la verdad es que pues no pasó nada. Me operaron una vez, no quedé, me operaron 2 veces, y entonces ahí fue donde Dios hizo algo. A mis papás los invitaron a una congregación en donde se habla de la palabra de Dios, y ellos asistieron un domingo precisamente y le dijeron, yo traigo esta petición, quiero que oren por mi hijo porque está en el hospital, está grave. Y entonces en ese momento yo recuerdo que estaba yo en la cama del hospital. Yo tenía 4 años en ese momento, y al estar acostado yo veo del lado derecho como una persona vestida de blanco se acerca a mí y con la mano izquierda me toma la frente y me dice, ya vas a sanar. Y yo le dije, sí. Y entonces esa persona de blanco sale, pero no sale por la puerta, sino se va. Y había una vidriera enorme
recuerdo bien que esa vidriera daba hacia la ciudad. Y entonces esa persona de blanco sale por ahí. Y cuando yo observo, traspasa la vidriera y veo que hay unos niños, yo les llamo niños, que estaban alrededor esperándolo. Y había una como escalera así como entre nubes. Y entonces empieza a caminar y empieza a irse. Y desaparece ahí en el cielo. Entonces, coincidió de que mis papás en ese momento pues estaban pidiendo oración por mí. Y yo ahí en el hospital recibiendo esa palabra, esa voz. Cuando llegan mis padres, van hacia las enfermeras y le dicen, perdón, primero vienen conmigo y me dicen, ¿cómo estás? Le digo, ya voy a estar bien porque un señor de blanco vino y me dijo que ya voy a sanar. Y entonces mis papás dijeron, bueno, ¿quién vino? Fueron a las enfermeras y le dijeron, oiga, ¿quién vino a ver a mi hijo? ¿A qué médico? Dice, no, es que no ha venido nadie. Dice, ¿cómo no? Mi hijo dice que alguien vino, una persona de blanco vino y le dijo que ya iba a sanar. Dice, señora, es que hoy domingo nadie trabaja de los médicos y no ha venido nadie. Yo he estado aquí, nadie ha entrado a visitar a su hijo. Entonces, ahí es donde entendieron mis papás y coincidió de que la oración y el momento Y hubo una respuesta, ¿no? Exactamente. Y yo recibí una palabra, la voz del Señor diciéndome, ya no te preocupes, vas a ser salvo. Fíjense qué tremendo, ¿no? O sea, es un testimonio vivo, real, de lo que Dios puede hacer. Y encontramos a Samuel ahí. Dios lo está llamando, pero él no sabe oír la voz de Dios, no sabe que es Dios. Distinguirla, ¿no? Le habla una vez, va con su, vamos a decirlo así, va con su maestro, va con su mentor, con Elí, le dice, oye, ¿me llamaste? No, ve a dormir. La segunda vez lo mismo. Y en esta segunda vez le dice, ¿sabes qué? Cuando te hable, contesta, he aquí tu siervo, habla. Y la tercera vez habla con él y le dice, Samuel, y Samuel dice, habla que tu siervo oye. Y en ese momento dice la palabra del Señor, que no solamente la voz, sino que el Señor mismo se presenta ante Samuel y lo llama y lo escoge para el servicio, para el ministerio. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante, que para que podamos identificar la voz de Dios, necesitamos venir y conocerlo. Necesitamos tener un encuentro personal con Dios, con Jesucristo, para poder conocerlo. Necesitamos ser hijos de Dios. Tal vez si tú hoy no lo conoces, la invitación hoy es que tú lo conozcas, que tú vengas a conocerlo, que tú, como en el testimonio que nos cuenta nuestro amigo Pepe, que tú puedas conocerlo, que tú puedas entregar tu vida, que tú le puedas decir que sí crees a lo que Él te dice, que sí crees a la palabra, que sí crees a lo que Él te está diciendo. Una vez que le conoces, lo que necesitamos hacer cuando ya le conocemos es conectarnos con Él, entrar en comunión con Dios. ¿Cómo qué cosa tenemos que hacer para entrar en comunión, Johnny? Estar orando. Un tiempo de oración, empezar a orar. ¿Qué más, Paquito? Pues estar leyendo la palabra de Dios, tener comunión especial con Él. Tener comunión especial. ¿Qué otra cosa, Angelito? Pues convivir entre, ahora sí que hermanos que hablemos el lenguaje del Padre, ¿no? Así es, ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿no, líder? Que el domingo estamos en la congregación, pero entre la semana andamos teniendo relación de amistad, todo eso con personas que no hablan palabra, y en lugar de darte ánimo para que salgas adelante, echan hacia abajo, ¿no? Sí, o te empiezan a arrastrar hacia lo que ellos hacen. Yo les platicaba a los adolescentes que a veces somos como los camaleones, ¿no? Donde nos presentemos, como que adoptamos ese color, ¿no? Así como los camaleones, o empezamos a hacer las cosas que ellos hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque esas amistades precisamente nos empiezan a arrastrar, y a veces, como se dice, ¿no? Es más fácil que se nos pegue lo malo que lo bueno, en vez de Como que bien dicen, ¿no? Se camuflajea uno muy Sí. fácilmente. Exacto, y en vez de Muy que fácil. nosotros absorbamos. ganemos, ¿no? Para el Señor, nosotros empezamos a hacer las cosas que ellos hacen. Sí. Así es. Qué importante es, y ahorita que decía Pepe, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran oído, pues, lo que viste con tus papás, ¿no? O que tú le dijiste a tus papás y no han de haber creído y o hubieran oído a que, como dices, visitaran a un brujo, a un curandero, y le hubieran hecho caso a
Y o sea, en verdad, el propósito de Dios aquí está y fueron obedientes a lo que Dios decía, ¿no? Así es que ahí el detalle es la fe, porque Así muchos han oído, a lo mejor tú has oído, pero a lo mejor no has creído aún. A lo mejor Dios te ha dicho, yo te voy a sanar. A lo mejor te ha dicho, yo te voy a transformar. Yo voy a hacer esto en tu casa, yo voy a hacer esto en tu vida, yo voy a hacer esto en tu matrimonio, con tus hijos. Pero tal vez no has creído a esa voz porque has prestado atención a otras voces, no has identificado la voz de Dios, ¿no? Entonces, de aquí es donde surge el siguiente punto, ¿no? Que tenemos que atender a la voz correcta. ¿Cuál es la voz correcta que tenemos que aprender a oír, no? Johnny, léenos un pasaje, por favor. Sí, claro. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así es, mis ovejas oyen mi voz. Primero, dice mis. ¿Eso qué significa? Pertenencia. Que le perteneces, que le conoces, que sabes quién es tu dueño, ¿no? Es decir, que Jesús es el Señor de tu vida, ¿no, Angelito? Así es. Sí, está... Es algo... Me quedé pensando ahorita, dices bien cierto, él habla de una pertenencia. ¿Cuántas veces van a nuestra puerta con una voz de decir, acepta al Señor? Y muchas veces la voz te dice, no tengo tiempo, hoy creo que no es el día. Hoy tocan y, híjole, es que estoy muy ocupado. Es que pues, me van a cambiar de religión, ¿no? O sea, son muchas voces. Lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Cambiar de religión. Sí. Y no tenemos esa firme o ese discernimiento de que Dios quiere una relación contigo, ¿no? Porque Él nos busca para que tengamos una relación, ¿sí? Y manda a personas a que, como en el caso de sus papás del líder Pepe, que pues hubo medios que lo conectaron y le hablaron y ahí estuvieron, persistieron, ¿no? Así es. Muchas veces esa constancia o uno como que en mi caso, ¿no? Decían acércate y decía después, no pasa nada, estoy bien, no lo necesito. Sí, hay muchas voces, ¿no? Yo creo que lo ideal aquí, como decíamos, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar, a atender a la voz correcta. Dice Juan, mis ovejas oyen mi voz. Los que hemos conocido al Señor, los que conocen al Señor, Dios les dota esa capacidad, Dios les da esa capacidad de oír la voz de Dios, de escuchar qué es la voluntad de Dios. Porque el oír la voz de Dios implica que nosotros oímos su voluntad para nuestra vida. La voluntad de Dios para nuestra vida, muchas veces nosotros nos ponemos a fantasear qué cosa es la voluntad y pensamos que está muy lejos. No, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere, el deseo que Él tiene para tu vida. Y dice la palabra del Señor que Él tiene deseos de bien y no de mal para nosotros, para darnos un buen fin, dice el profeta Jeremías. Es decir, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos, ¿no? Entonces tenemos que entender esto, que muchas veces sí oímos, como dicen, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo las conozco y me siguen. Entonces no se trata nada más de oír y decir, ay, qué bonito está. Oye, se oye bien bonito eso, qué bonita palabra y qué hermoso lo que dicen y qué hermoso cómo habló el pastor y qué hermoso cómo me platican. Y hasta siento bonito porque hay personas que así hacen, les gusta oír, Sí. pero no les gusta seguir. ¿Sí me explico? Hay personas así, ¿no? Sí, incluso el verso, fíjate cómo, o sea, primero habla de que son propiedad, ¿no? Mis ovejas, ¿no? Pero después dice, yo las conozco, ¿no? Y ellos me siguen. O sea, habla de una relación, porque dice entonces, me conocen. O sea, ya hay una relación entre el Señor, entre Dios y la oveja, o sea, entre uno. Sí. Entonces, para que podamos nosotros al final seguirlo, tenemos que conocerle. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo su voluntad, que es lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues es agradable. Perfecto. Hay un pasaje que nos ilustra muy bien esto, está en el libro de Hechos, ¿verdad? Sí, fíjate que aquí Pablo dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
Y como no le pudimos persuadir, decían, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Fíjate lo que está diciendo. Aquí yo te invito a leer esta historia, está en Hechos capítulo 20, 21. En esta historia Pablo está haciendo algo que Dios le dijo que hiciera. Pablo está haciendo la voluntad de Dios. Porque en el capítulo número 20, versículo 23 dice, yo ligado en espíritu voy a Jerusalén. Esa palabrita ligado quiere decir, en el idioma original quiere decir atado, encadenado, unido a la voz del Espíritu Santo. Dios le dijo a través del Espíritu Santo que él tenía que ir a Jerusalén. Y dice Pablo ahí mismo en esos versículos, si tú lees el capítulo 20 y 21, dice que en varias ocasiones hubo profetas que le dijeron todo lo que le esperaba en Jerusalén. Que le esperaba sufrimiento, que le esperaba encarcelamiento, que le esperaba todo lo que iba a pasar en su vida. Si tú lees del 20 en adelante vas a encontrar la historia de Pablo cuando estuvo rumbo a Roma, cuando estuvo en Roma. Y podemos ver que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que él tenía que ir allá. Pero aquí es donde vemos las voces que se le juntaron a Pablo. Podemos hablar de voces de la razón, podemos hablar de voces de las emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque razonablemente le decían, ¿a dónde vas, Pablo? Mira, tú eres buenísimo para predicar, ¿no? ¿Por qué no vas mejor a otro lado y abres otra iglesia? ¿A qué vas a Jerusalén? Si mira, el profeta te dijo, ¿no? Sí, como cuando Jesús les dijo, ¿no? Que iba a ser entregado. Así es. Y Pedro, ¿qué le dice? No, Señor, ten compasión de ti, no vayas, ¿no? No te acontezca, ¿no? Sí, que no te acontezca. Entonces, imagínate que hubieras escuchado esa voz de Pedro, porque era de buena intención, ¿no? Sí, pero era razonable, era ¿no? razonable, lo pensó y dijo, ¿cómo va a parecer eso? El Señor es tan bueno, es el Mesías, Hace milagros. o sea, tantas cosas que vivió Pedro con él. Dice, no, Señor, no vayas. No te entregues. No te entregues, pero era el razonamiento. Pero hay una parte también donde el mismo Señor Jesús lo dice, ¿no? Señor, si ha de pasar de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, quiero. Pero vemos que aún así, imaginémonos qué hubiera pasado si no. Es que nuestra mente siempre nos juega eso, ¿no? Nuestro razonamiento, ¿no? Dios te dice, ¿sabes qué? Haz esto, ¿no? Y sobre todo yo veo que la mayor parte de problemas a veces no es tanto a nuestro alrededor, sino es acá adentro, en el corazón. En el corazón, porque muchas veces no estamos dispuestos a doblegar nuestro orgullo, muchas veces no estamos dispuestos a ceder nuestro derecho. Porque, por ejemplo, ¿no? yo lo puedo ver en mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo con mi padre, ¿no? Yo mucho tiempo guardé mucho resentimiento con él. Porque, pues, si bien estaba con mi mamá y con nosotros, pues era un padre ausente, ¿no? Le gustaba pues, el vicio, andar en la calle, no se preocupaba casi por nosotros, la que nos atendía, la que nos mantenía, la que proveía era mi mamá. Entonces mucho tiempo yo le guardé mucho resentimiento, ¿no? Y cuando él me quería corregir, cuando él me quería decir algo, yo le decía, ¿y tú qué? ¿Y tú por qué? Si mi mamá es la que me da, si mi mamá es la que hace, si mi mamá, o sea, yo tenía un dolor, aquí adentro había un dolor, la voz de la emoción, ¿no? Me decía, no lo perdones, ¿quién es? Es como un extraño en tu vida, ¿no? Pero ahí es donde muchas veces el mayor problema está acá, que no queremos soltar, que no queremos someter a Dios nuestra voluntad, nuestro razonamiento, nuestras emociones, ¿no? Como el Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, lo que mencionaba Ángel, ¿no? Ahí que dijo, Señor, yo no quiero, pero si tú quieres, adelante. Entonces, la mayor fuente de problemas en nuestra vida, la mayor fuente de situaciones en nuestra vida está acá adentro. Porque acá adentro es donde juzgamos a los demás. Porque de acá adentro es donde los juzgamos, hablamos mal, decimos mal, pensamos mal. Acá adentro. La mayor fuente de problemas está acá. Por eso hablamos de que necesitamos una relación con Él. Una relación para empezar a cambiar y para empezar a atender a la voz de Dios. Hoy es necesario someter nuestra voluntad, ¿no? Pero ¿cómo la vamos a someter? Hay un pasaje, Angelito, que nos puedes leer.
Pues yo creo que mejor lo lees tú, man. No es cierto. No, la verdad es con todo lo que estás diciendo, es un muy buen pasaje de la Biblia, y yo me gustaría que aquellos que nos están viendo pues le pongan su nombre, ¿no? Porque realmente te da mucho de qué pensar. Yo lo voy a hacer, se los voy a leer así, de este modo. Job, capítulo 33, el versículo 31 dice lo siguiente: préstame atención, ángel, escúchame, guarda silencio, que quiero hablar. Qué tremendo, ¿verdad? Hay otra versión que también me llama mucho la atención y está en la traducción al lenguaje actual y dice: amigo Lalo, no me interrumpas, escúchame con atención. ¿Por qué no lo personalizas? Dios te está hablando. Yo no sé qué cosa estés viviendo hoy, en casa, con tu esposa, en tu trabajo. Yo no sé qué estés pasando, pero Dios sí lo sabe. Yo quiero invitar yo sé que esa vez a lo mejor es abuso de confianza, ¿no? Pero cuéntanos un poco, Johnny. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué está pasando? No, pues, bueno, en mi caso, a veces el orgullo, de que pues a veces nos cuesta, ¿no? Pero a veces, o sea, Dios a veces siempre nos habla y nos pone, ahora sí que donde nosotros estamos batallando y nos pone, ¿no? O sea, nos quiere pues, realmente perfilar, ponernos y que seamos, ¿no? Un ejemplo para los que nos vean, ¿no? Así, mira, cómo era, cómo es. Entonces yo sí tengo, pues como todos, ¿no? Tenemos en el trabajo a veces hay cosas, pero estoy pasando un proceso donde Dios me está enseñando. Sí es duro, es complicado, la verdad, pero pues ahora sí que pues gracias a Dios siempre hay momentos que irlo reventar, ¿verdad? Sí, la verdad que es en esos momentos dice que sientes que el Señor te dice, sí, calla. Y eso es lo que y a veces calma. nosotros explotamos y siempre va a seguir más los problemas, ¿no? Así es. Entonces cuando aprendemos a someternos y decir, bueno, está bien, pues voy a hacerlo, es parte de obediencia, eso se calma, ¿no? Todo empieza a fluir diferente. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y el Señor nos dice que para que crezca Él tenemos que menguar nosotros, ¿no? Y no queremos hacer la voluntad de Dios. Y así como comenta John y como comenta cada uno de nosotros, todos tenemos un pequeño detalle, ¿no? Pero qué mejor que guardar silencio, oír la palabra de Dios y hacer su voluntad. Muchas veces eso nos va a llevar a otro paso más, ¿no? Así es. Fíjate que estoy leyendo lo que decía el líder Pepe. Fue una situación muy similar a la que pasé yo. Les quiero leer Romanos 8:28. Dice lo siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Yo creo que a ti te pasó lo mismo que a mí, líder. Llega el momento donde todo el mundo, yo te decía el otro día, tú lo pasaste en una etapa muy padre porque eras niño. Yo lo pasé en una etapa donde ya era padre y esposo. Y había voces que llegaban en la noche y te decían, te vas a morir, te vas a morir, de esta no sales. Había voces que me decían, imagínate a tu esposa ya con otro. Había voces que me decían, imagínate, no vas a ver crecer a tu hijo. Había voces que me decían, ya no vas a amanecer. Pero les comentaba yo algo, que siempre, a eso de las 2 de la mañana, para mí era palpable un olor a vainilla, un aroma muy agradable. Y recuerdo perfectamente que siempre había una voz que me decía, yo te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Y a final de cuentas, algo que yo me he dado cuenta a 2 años de ese proceso, no sé si te pasó lo mismo, líder.
que no hiciste caso, o tus padres no hicieron caso a la voz del brujo, a la voz del adivino, a la voz, sino cuando realmente aprendes a identificar la voz del Padre, te das cuenta que efectivamente todas las cosas te ayudan para bien. Te das cuenta de que entras a una nueva dimensión, te das cuenta de que no ves las cosas a lo mejor hoy, pero yo, por ejemplo, hoy que veo las cosas a 2 años, les puedo decir que ha sido una cosa hermosa que he pasado el aprender a que él me dijera, cállate porque quiero hablar contigo. Yo de verdad estoy conmocionado porque yo quisiera que muchos aprendiéramos a escuchar la voz del Señor, ¿no? Dice su palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento, y yo creo que es algo muy cierto, porque les vuelvo a decir, tenemos la Escritura y la agarramos como un talibán, la agarramos como un amuleto, la agarramos como algo simbólico. Hablaban ahorita mis compañeros algo y es muy cierto, el mexicano tiende, compramos algo y decimos, yo lo sé armar, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, pero muy rara vez ocupamos el manual. Y pasa lo mismo con nosotros, cuando entramos en dificultades, cuando entramos en muchas cosas, viene la oración que a lo mejor yo hice, ¿no? Que le dije, Padre, perdóname porque solo cuando necesito algo me acerco a ti. Perdóname porque cuando siento que no puedo es cuando me acuerdo de ti, pero de ahí en fuera ya no. Me acuerdo perfectamente que le dije, si tú me das otra oportunidad, no voy a separar de ti. Y creo que es algo que sigue pasando el día de hoy. Yo les decía, yo me quiero desgastar la vida hablando acerca de ese Dios de amor, de ese Dios que sigue hablando el día de hoy, de ese Dios que es hermoso, que sigue dando oportunidades, de ese Dios que lo único que quiere es que aprendas a escuchar su voz. Hoy quiero orar, Señor, por todos aquellos que están en una necesidad, Padre, que están en un valle de sombras, en aquellos, Señor, que sienten que la pelea no tiene fin, en aquellos, Señor, que sienten que su amanecer no puede más. Padre, tú nos mandas lazos de amor. Padre, tú en todo momento tienes palabras de vida para nosotros. Tú en todo momento lo que quieres es el bienestar para tus hijos. Y tus hijos son aquellos que reconocen tu voz, Señor, y que hacen tu voluntad. Yo te pido, Señor, en este momento una revelación, Señor, a todos y cada uno de los corazones de las personas que nos están viendo, de aquellos que estamos aquí, Señor. Que aprendamos a escuchar tu voz, Padre. Que aprendamos a afinar nuestro oído, Señor. A que estemos atentos y veloces, Señor, a tus palabras y a tus mandamientos. Señor, yo te pido por todas y cada una de esas personas, Señor, para que agudicen sus oídos y sepan el momento exacto, Señor, en el que tú estés tocando la puerta, Señor, y que abran, Señor. Porque dice tu palabra que tú entrarás, Señor, y cenarás y compartirás mesa con nosotros. Yo te agradezco por este tiempo, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Qué hermosa palabra. ¿Algo que quieras añadir, Pepe? Pues, antes que nada, gracias. Y para los que nos están viendo, les recomiendo que conozcan al Señor. Hay 4 evangelios, 4 biografías de Jesús. Puedes empezar por ahí, conócelo. ¿Sabes? Lo que te platiqué fue hace más de 40 años. Y aún hasta la fecha, lo sigo conociendo. Y cada que lo conozco, lo amo más. Gracias. Johnny, pues, ahora sí que qué hermosa palabra. Gracias, Ángel. La verdad que nos menea, ¿no? Realmente a veces no nos damos cuenta de esos detalles, ¿no? Que como dice, ¿no? Cuando estamos acá es cuando nos confrontamos y aprendemos cada vez más. Y los invito a que pues nos sigan viendo
para que sigamos aprendiendo todos juntos. Así es. Lalo. Pues una palabra muy hermosa, muy especial. Yo quiero compartirte un último versículo. Juan 14:23 dice: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo les diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Qué hermosa es la vida que Dios nos da. Es hermosa. Pues efectivamente, qué hermosa palabra. La verdad, ahorita esto que nos comparte Ángel, nos comparte Pepe, el mismo pastor que nos enseña la palabra, han vivido procesos de muerte. Sí, la verdad, no esperes a pasar un proceso. El Señor, este es el tiempo, este es el día que debes de acercarte, yo no lo digo porque ellos estaban mal, ¿no? Fue un proceso, pero aún estando dentro, los quiere amar más, nos quiere amar más, ¿no? Y nos atrae, como bien dice Ángel, con lazos de amor y nos lleva adelante, ¿no? Pues ojalá y compartas esta enseñanza. La verdad, bendice tu corazón y bendice a otras personas. Y recuerda que aquí es tu casa y aquí en Entre Amigos es tu casa. Ya que Dios te va a bendecir.